ya estamos acá en la mesa de análisis. Como siempre, como cada jueves, Javier Hidalgo, muy bienvenido. ¿Qué tal todos? Buenos días. Y el diputado Arturo Ávila, que vienen hoy uniformados. ¿Cuál es nos hubieran avisado qué será el color del día para ponernos oficial a tono? Está bonito, la verdad, es un buen color, todavía puede ser post-navideño, ¿no? Post-navideño, muy bienvenido Arturo. Y acá está César Pineda, del Instituto Mora, profesor sociólogo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Nos está por llegar la diputada local Cecilia Vadillo, que está atorada en las múltiples cosas que ocurren en esta ciudad, pero ya debe estar por llegar. Y nos vamos a ir rápido con los temas porque, bueno, ha sido una semana, ha sido un inicio de año intenso, una semana intensa, un día intenso lleno de información que en estos días ha estado cruzado por Donald Trump, como todos los días, y también por el foro de Davos. Tenemos ahí esa imagen en la pantalla de Donald Trump y Mark Carney, el primer ministro de Canadá, que se llevó la conferencia de Davos con su discurso por la multilateralidad, y resulta que son nuestros dos socios comerciales, diciéndose cosas así como que pues ya eres no sé qué le dijo Mark, pero le dijo Trump, ustedes viven de nosotros, así es que recuerda eso, Mark, cuando me estés criticando. Tuvo fuerte ahí el encontronazo. Y el tema es que son nuestros socios comerciales en una discusión de un tratado de libre comercio que pues está en puerta. Así es que, ¿cómo lo leemos? ¿En qué claves, diputado Arturo Ávila? No, yo creo que habría que escuchar muy bien, y me parece un tema de análisis riguroso, el discurso de Mark Carney, que además habla, ¿no?, de este nuevo orden internacional basado en reglas. Él lo define como nuevo orden mundial. Y en esa lógica lo que dice es el orden establecido, preestablecido, ha llegado a una ruptura. Dice, parece irreversible ya poder recuperar, por lo menos con sus defectos, lo que se tenía antes, y pone sobre la mesa puntos de análisis clave que a mí me parecen importantes. El primero es la definición de las potencias medianas, ¿no? ¿Para qué? Para que se preparen como entes de autonomía estratégica y que no dependan únicamente de normas que quieran imponer las grandes potencias para pretender manipular, ¿no?, la forma en la que se autogobiernan. Y esto me parece fundamental, ¿no? Otra de las cosas que me parece irrelevante es que también pone sobre la mesa lo que viene es una lógica de prima fuerza, de quien tiene más fuerza manda, y de coerción en asuntos comerciales. Y entonces habla de que deberíamos, desde el punto de vista de la interpretación institucional, buscar acuerdos entre estas potencias medias para poder hacer un contrapeso significativo contra quienes se creen más poderosos militarmente, contra quienes se creen más poderosos comercialmente, o contra quienes ven a la política internacional como un asunto mercantilista, que hoy es el tema de Trump. Trump todo lo ve como un asunto mercantilista en donde o gana o pierdo. Es decir, no hay variables de análisis que tengan que ver con bienestar, que tengan que ver con humanismo, que tengan que ver con otra serie de premisas fundamentales que enaltecían al derecho internacional, ¿no? Y entonces me parece que México debe tener o interpretar estos diagnósticos primero como una advertencia sobre la necesidad de replantearse cómo vamos a actuar en la política pública internacional y en la política exterior. Me parece que también es una oportunidad para ver cómo vamos a replantear cómo cooperaremos en la economía global, ¿no? Y ya, o sea, pasos acelerados, ¿no? Y este diagnóstico también me parece que resuena fuerte en los desafíos que tendremos en las cadenas de suministro, que están muy integradas a este bloque o a este bloque que deriva del TMEC, ¿no?, y que es consecuencia del Tratado de Libre Comercio, para poder de alguna manera disminuir las tensiones comerciales y la incertidumbre que puede generar esto a las instituciones cuando tienen una consecuencia directa en los efectos multilaterales. Entonces, lo que yo diría es, me parece un buen planteamiento,
en términos de política exterior. Me parece interesante empezar a escuchar el planteamiento de la autonomía estratégica de las potencias medianas, y me parece que México tiene una enorme oportunidad. Una, porque la zona es privilegiada, porque aunque Estados Unidos no lo quiera reconocer, tiene una enorme dependencia de nuestro país. El 80% de nuestras exportaciones van para allá. En términos comerciales sería brutal cualquier desacuerdo, ¿no? Pero es cierto también que el 80% de nuestras exportaciones van para allá. Y eso tiene una implicación directa sobre la economía nacional, ¿no? Y en ese orden de ideas, sí me parece que esta oportunidad abre las puertas a un replanteamiento importante en materia de política exterior y en materia de cómo llevamos a cabo los acuerdos comerciales con el mundo. Bueno, y vamos por partes. Este foro de Davos es donde se reúne ese 1% que tiene todo el poder, que generalmente se llevan bien, ahora se están rompiendo, y además se están rompiendo por una cosa muy absurda. O sea, el primer ministro de Canadá era banquero, o sea, él, y como muchos, como Macron, a todos les parecía bien ese orden mundial hasta que se metieron a su casa, o sea, les parecía muy bien mientras estaban en economías más vulnerables como las del sur global, ¿no? Se meten a la casa, discuten Groenlandia, amenaza como siempre Trump. A ver si podemos poner las imágenes, a ver si las tenemos ahí, las que generó con inteligencia artificial, nada más para que las recordemos, de el mapa de América con Cuba, Venezuela, Groenlandia y Canadá. Por suerte a México no lo puso, ¿no? Pero bueno, ahí está esa y la de la bandera de Groenlandia, bueno, Estados Unidos en Groenlandia, a ver si las tenemos allá en la producción, las hemos estado teniendo esta semana. Ahí está esa tan bonita, además con Marco Rubio y J.D. Vance poniendo el territorio en Groenlandia. Estas imágenes las publicó de viaje a Davos, César, o sea, en el camino, mientras Carney estaba dando su discurso tan comentado, Trump poniéndole la bandera ahí en esta y el mapa de América. ¿Cómo lo leemos? ¿Qué interpretamos? ¿Qué caminos? ¿Qué claves podemos entender para, sobre todo para lo que nos toca a nuestros países, a los otros que quiere también anexarse? Bueno, yo creo que el foro de Davos es muy importante porque devela que Europa y la OTAN no le gusta que los traten como el norte siempre ha tratado al sur. Es decir, la hipocresía de Europa en torno del rompimiento del orden internacional cuando ya se había destruido en Gaza. Habla efectivamente de la doble vara que siempre ha tenido Europa, de la doble vara que ha tenido Francia con su neocolonialismo en África. Su vista gorda de europea frente a las violaciones a los derechos humanos en otras partes del mundo, y que hoy se desgarran las vestiduras porque Europa nunca pensó que la fuerza de la que ha sido cómplice se volteara en su contra. Y esto parece inadmisible, efectivamente, por las buenas conciencias, incluyendo, yo diría, al primer ministro de Canadá, que creo que es evidentemente un discurso realista, un discurso que ya también, lo importante es que lo dice él, efectivamente, desde un foro de una plataforma mundial, donde pues incluso aquí mismo en esta mesa de análisis habíamos dicho, se ha destruido ya el orden internacional mucho antes del foro de Davos y que él lo declarara. Yo creo que también el foro de Davos y con el discurso de Donald Trump, creo que estamos a veces fallando el análisis porque creo que pensamos que Donald Trump pone en crisis a Estados Unidos, pero más bien es la crisis de Estados Unidos la que hizo posible el fenómeno Trump. Y esto es distinto, porque si lo vemos así, podemos ver que la crisis es estructural de Estados Unidos entre dos fracciones de grandes capitales que se encuentran divididos políticamente y que Trump representa a una fracción del capital extractivo, a una fracción del capital industrial estadounidense, que son o ambiciosos en su expansión como cualquier otro capital, pero también que están debilitados por los efectos de libre comercio que todos los especialistas dijimos iban a suceder
de México, de Estados Unidos hacia México, pero también de la competencia. Y que es muy importante entender que no estamos viendo un personaje, aunque el discurso de Davos sí es impresionante en el sentido de la locura y el desvarío, ¿no?, que hace Trump, es decir, muchas cosas inconexas, que sí hablan de un poco de quizá su salud mental deteriorada. Pero más allá del personaje y de los discursos inconexos, lo que vive Estados Unidos es una crisis donde hay menos espacio mundial, donde los capitales puedan expandirse y tienen que algunos de ellos usar la mano muy visible del Estado para imponer cómo se van a expandir, dónde se van a expandir, cómo lo van a hacer a través del ala americanista de Estados Unidos, es decir, el ala frente al ala globalista o globalizadora que promovió la integración del libre comercio y la globalización y la división internacional del trabajo, que precisamente es la que se queja Trump, frente a este americanismo que no es la derecha tradicional solamente, ni mucho menos se puede comparar, porque hay gente en las redes diciendo la locura de que por el proteccionismo de Trump sería o de izquierda o comunista, un delirio de este tipo. En realidad lo que estamos viendo es la división de la élite estadounidense. Y esa división, donde ya no tienen un proyecto único para el mundo, los debilita a ellos. Pero el problema es que la crisis que estamos asumiendo es que no haya un solo proyecto hegemónico y que Trump haya renunciado a la hegemonía. Debemos recordar, como siempre digo, en los espacios públicos, que hegemonía es liderazgo, convencimiento, consenso, proyecto político, no fuerza. Y lo que estamos viendo es que en todos los discursos desnudos de Trump, lo único que se nos dice son amenazas, chantajes, uso de la violencia militar, uso de la coerción económica, uso de su poder en torno del dólar. Es decir, estamos viendo solo fuerza desnuda, abierta. Es un gobierno que habla así. Y en ese sentido, el abandono de cualquier proyecto o de intento de hegemonía de Estados Unidos es reactivar la hegemonía, sino de un manotazo en la mesa mundial que dice se va a hacer lo que nosotros decimos, porque somos el ejército más fuerte, porque somos la economía más fuerte y todos tienen que ser vasallos. Es el nuevo orden internacional, o el intento. Ese intento está por verse si se consolida. Y creo que en Davos hubo un juego entre poderes, un juego de tronos, podríamos decir, diciendo no va a ser así, o qué tanto va a ser así. Y frente a lo que está pasando en Minnesota, creo que hay dos polos que están diciendo no, Donald Trump no va a ser el emperador del mundo. Eso lo veremos en el análisis. Y quizás son tres polos, ¿no? Porque por un lado en las alturas está una derecha colonial liberal, ¿no?, entre el centro derecha y la derecha, y está por el otro los nuevos ricos ultraderechas neocoloniales. Entonces están entre los coloniales viejos y los neocoloniales, claro, ¿no?, entre los liberales y los conservadores, los demócratas si quieren. Vamos a ver unas imágenes de Jared Kushner, el yerno de Trump, que presentó justamente en Davos, y que es la nueva Gaza, ¿no? Es la imagen que proyectan, porque, y ahí voy contigo, Javier, utilizan mucho esta propaganda, pero también de mucho, nos dejan en shock. O sea, cuando uno ve esto después de que ahí ha habido un genocidio, evidentemente está diseñado a paralizarnos, o sea, es tan brutal que termina inmóvil, o sea, tiene un efecto también desmovilizador, Javier. Pues sí, aquí es indignante lo que estamos viendo. Yo la verdad no sé si lo que valga la pena sería un análisis político que alguien pudiera hacer, explicarlo, o un análisis psiquiátrico. Porque esto que estamos viendo pues es bastante enfermo. Cualquiera en la lógica de la política, ¿qué pasó en Davos? O sea, se peleó con sus aliados. O sea, el tema de la reacción de Canadá ya la tenía, era una ofensa permanente contra Canadá desde Trudeau. Y bueno, esa imagen donde pone la bandera de Estados Unidos en Canadá, pues ya es una cuestión que no tenía otra manera de reaccionar. Y igual en el mundo europeo.
Ahora resulta que son más radicales Le Pen y Meloni en Francia y en Italia que los propios, que el conjunto de los europeos, que parece que están totalmente sometidos. Y aquí pues es una reacción, como bien comentan, de los cambios que está viviendo el mundo, que ya lo preveíamos, que digo, yo siempre digo, Andrés Manuel lo predijo y dijo, vamos haciendo un proyecto distinto porque los temas comerciales se van a resolver de manera militar. Y porque además el neoliberalismo no tiene para dónde hacerse. Este proyecto que se está planteando no hay alternativa, no es un proceso que vaya a beneficiar pues más que a unos cuantos, a la familia de Trump, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que sí habría que tener una explicación psiquiátrica de lo que está sucediendo, porque no es inexplicable, y más que es esto que hemos dicho, que está viviendo una gran neurosis Estados Unidos ante un mercado que ya lo perdieron, y que lo que habría que construir pues es un modelo alternativo que sí se puede. O sea, el tema por el bien de todos, primero los pobres a nivel mundial, es un proyecto que permite al capital expandirse de otra forma, que no es como lo está planteando Trump y que lo están presentando los chinos, que además ahora sí que milando nada más, porque mientras están peleando europeos en Groenlandia, en América, lo que está sucediendo, ellos solo están observando y siguen desarrollándose y siguen teniendo crecimiento económico. Entonces, pues sí, habría que hacer un planteamiento de resistencia estratégica, que es lo que hace nuestra presidenta, de evitar la confrontación ante estos desvaríos que meten en crisis al planeta. Sí hay riesgo, no lo quiero frivolizar, o sea, sí hay un riesgo en cualquier momento se puede desatar una cuestión violenta de guerra, y también algo que es muy posible ante un reclamo popular, que violen las leyes democráticas en los países, ¿verdad? Si ya intentaron hacer un golpe cuando Bolsonaro ya intentó hacer un golpe en Estados Unidos, el propio Trump, pues igual manipular las elecciones y hacer un fraude, como sucedió aquí en México en 2 ocasiones, pues es algo que podría estar pendiente. Pero está latente la posibilidad de otro proyecto que a mí no me hace perder la esperanza que se puede construir y que podemos hacer. Este discurso de Canadá nos puede ayudar a ello. Bueno, apuntas 2 cosas importantes. Uno, que es otro actor, que es China, que sí, efectivamente, mientras en Davos están diciendo, entonces China dijo algo que ni siquiera fue destacado en la prensa, pero sobre todo no es lo que dijo, sino hace el acuerdo con Canadá, que es importante, un acuerdo de intercambio que incluye también los temas energéticos, y envía ayuda a Cuba, ¿no? 80 millones, si no me equivoco, de dinero, o sea, manda dinero, manda toneladas de arroz a Cuba, que es otro de los países que están involucrados en estas amenazas de Estados Unidos. Entonces, ese es un elemento. El otro es el de la resistencia estratégica, y hay que ver qué tan estratégicos estamos o vamos a ser. Les quiero poner ahí otro, el otro elemento que dices es lo psiquiátrico. El problema es que yo creo que más que, o sea, que no es aislado, son todos alrededor de su gobierno los que están en ese plan. Ojalá solo fuera Trump, nos deshacemos de él, y pues, pero ahí queda Vance, Hetze, todos los demás. Pone chaparritos. Se pone ahí su bandera de Estados Unidos en Groenlandia, se pone el gigante. A todos los demás. Sí, pero todos ellos son igualitos. Vamos a ver este otro video de un pedacito de lo que dijo Trump, que también ha llamado mucho la atención ahí en Davos. Can't believe it. We got good reviews in that speech. Usually they say he's a horrible dictator type person. I'm a dictator. But sometimes you need a dictator. But they didn't say that in this case. And no, it's common sense. It's all based on common sense. You know, it's not conservative or liberal or anything else. It's mostly, let's say, 95% common sense, and that's what we have. Bueno, dice él, me dicen que soy un dictador, pero bueno, a veces es bueno ser dictador.
no sé a veces cuándo y a veces cuándo no, pero bueno, así lo dijo. Cecilia Vadillo, diputada local de Morena, te damos la bienvenida porque no estabas hace un ratito que hice la presentación. En torno a nuestra resistencia, y además es parte de algo que se ha estado discutiendo ahorita, que está este envío de internos de alto perfil a Estados Unidos y que ha sido tema 2 días en la conferencia. En cuanto a la paciencia y prudencia, decía Delcy Rodríguez, también en la misma sintonía. Con una persona tan impredecible, con un gobierno tan impredecible que hoy dice voy a tomar Groenlandia como sea, mañana bueno, siempre no, y pasado, bueno, siempre sí, te pongo aranceles, te los quito, sube la vara, negocia. ¿Cuáles tendrían que ser las claves para una revisión medianamente normal del tratado comercial? A ver, si yo quiero como empezar también hablando de lo que me decían mis compañeros, un poco nada más como también retomándolo, yo creo que pues claramente en todo el mundo se vive la crisis del neoliberalismo, el fin del neoliberalismo, no hay de otra. Y creo que aquí estamos viendo 2 modelos de cómo se responde al fin del neoliberalismo. Uno tiende a ser el irse a la ultraderecha. ¿Por qué? Porque hay vacíos en el discurso, hay un individualismo terrible, hay falta de derechos y la ultraderecha parece ser la respuesta para muchas personas cuando nos fuimos al liberalismo en términos ideológicos, pero no lo dotamos de derechos. Y entonces la respuesta de la ultraderecha parece ser, como dice Donald Trump, que también me llama la atención, el sentido común. O sea, creo que estamos viviendo una disputa muy clara de cuál es el sentido común en el mundo y en el orden mundial, como respuesta al neoliberalismo. Y yo creo que ahí es donde México tiene un papel muy importante que ya está jugando. Andrés Manuel, la Cuarta Transformación, brindó una respuesta a un modelo del posneoliberalismo que por supuesto se tiene que terminar de afinar, pero sí es una respuesta. O sea, el modelo de Andrés Manuel no era neoliberal. Fue una respuesta que se basó, por supuesto, en redistribución del ingreso, en salario mínimo, en brindar esos derechos que se requerían, que para algunos se alejó un poco justamente del liberalismo en términos de agrupar ciertos grupos, y eso generó descontento, pero al final dio una respuesta económica al posneoliberalismo. Por supuesto que no acabamos del todo, no somos antineoliberales, o no sé cómo decirlo. O sea, económicamente seguimos ¿No jugando. somos comunistas? Sí, económicamente. Ya casi. Yo pensaba que... Mira, desgraciadamente. No, entonces, por supuesto que seguimos jugando un orden económico liberal, seguimos pasando algunas cosas, pero no es necesariamente el neoliberalismo. Entonces, yo creo que ahí tenemos mucho que jugar y por supuesto que veo una respuesta que se van a comenzar a acomodar ciertas potencias medianas, quizá como le llaman el ministro de Canadá, con respecto o como respuesta a Donald Trump. Yo creo que todavía no terminamos de ver cómo se va a configurar este nuevo orden. Yo difiero de lo que dice el compañero. Yo creo que en Estados Unidos las élites están contentas. Porque al final de cuentas este señor pues está generando muchísimo dinero para las élites. O sea, el armamentismo les conviene. El declarar la guerra, esas cuestiones es muy pues bueno para quienes se dedican a muchas industrias en Estados Unidos. Entonces yo creo que como siempre el problema de Estados Unidos es que las élites manejan el gobierno, concentran el poder y no logra, y lo repito porque lo decía la semana pasada, no hay una fuerza política que esté representando el descontento, porque como siempre las fuerzas políticas en Estados Unidos son solamente representación de las élites y han dejado atrás a mucho del descontento social. Y Donald Trump, la verdad, también hay que decirlo, ha logrado. O sea, yo creo que Donald Trump tiene una base social más fuerte que el Partido Demócrata y lo demuestra tanto que pues ahí está, muchas cosas. O sea, logra movilizarlos. Yo no veo un Partido Demócrata que sea capaz de movilizar ese descontento que ahí está. Y Javier estaba en descontento, estaba en desacuerdo la vez pasada y ya me anda viendo como que no está de acuerdo, pero yo sí creo que el Partido Demócrata, justamente porque son las élites, porque no han logrado crear narrativas, buscar perfiles que representen a estas personas. Y bueno, yo justamente pues, en el tema de la renegociación vuelvo
a lo que decía, hay que aplaudir que México está fortaleciendo su relación con China a raíz de Andrés Manuel. Hemos aumentado 20% al comercio con China, lo cual nos fortalece, y aunque todavía tenemos bastante con Estados Unidos, pues este 20% nos da cierto margen de maniobra. Hay que ver también cómo lo va manejando la doctora, cómo crecemos hacia otras potencias, sobre todo hacia China, y pues vemos ahí que también pues es un acierto, yo creo, de nuevo el mandar este petróleo que tanto la derecha saca y critica del petróleo que se manda a Cuba, pero yo creo que nos va a resultar muy beneficioso en este nuevo orden de las cosas. A ver, Estados Unidos tenemos las protestas, tenemos por supuesto reclamos muy fuertes de algunos demócratas. Ciertamente los demócratas tampoco es que van a cambiar o sea, si llegaran los demócratas no es que quitan los portaaviones del Caribe ni modificar una serie de cosas, porque efectivamente es una cosa que sí hemos visto, las sanciones económicas unilaterales frente a Venezuela, Rusia, Cuba, pues han sido de republicanos, de demócratas, o sea, hay un tema ahí estructural. Y hay unas formas de estos grupos empresariales tomando el poder político que no le gustan a otros sectores del poder político, pero al final de cuentas hay una forma de ser imperialista de Estados Unidos de muchas décadas con distintos modos y distintas formas. El asunto es qué posibilidades, y es a donde yo quisiera ver qué podemos pensar, qué posibilidades tenemos en nuestros países, con nuestras regiones, con nuestra poca capacidad de integrarnos. El tema de hoy es Ecuador poniéndole aranceles a Colombia, que uno dice, no puede ser esto, ¿no? Generando ahí una crisis, haciéndole al, como Noboa y Milei, haciéndole al trumpitito, ¿no? Entonces, considerando que esa integración de la que tanto se habla parece un poco muy lejana, considerando que tenemos algunas fortalezas y muchas debilidades, porque la construcción siempre es más lenta que la destrucción, ¿dónde nos ubicamos? ¿Cuáles serían los aprendizajes, las rutas para México, César? Yo creo que primero habría que evaluar que dependemos hoy todos y todas de la movilización social abajo en Estados Unidos. En Minnesota está siendo muy importante, los sindicatos incluso están llamando a apoyar una huelga. Si se detonara y se radicalizara la sociedad civil estadounidense por fuera del marco demócrata, porque vimos los límites en No Kings, que es una movilización multitudinaria, fue una movilización multitudinaria, pero los límites los pusieron los propios demócratas por ser su dirección. Si el ala izquierda y la otra ala de los demócratas es no solo ultraliberal, sino también imperialista, efectivamente es difícil discernir cuál es el mal menor entre los demócratas y Trump, pero el ala de izquierda, representada por Sanders y ahora por Mandani, me parece que tienen el campo de oportunidad para poder ofrecerse como una alternativa política y sobre todo radicalizarse, porque la gente se está radicalizando, es decir, sí se está provocando cualquier autoritarismo, y el autoritarismo de Trump no solo es mundial, es también interno. Entonces puede desestabilizar, puede exagerar su autoritarismo, por decirlo así, y provocar una reacción que hasta ahora ha sido en Minnesota, pero pues si él reconoce que tendría que invocar la ley de insurrección, estamos hablando de palabras mayores, es decir, ya hay una movilización social mucho más radical que las protestas tradicionales, precisamente porque se han salido del control de los buenos modos de los demócratas. Y en ese sentido, me parece que apoyar desde la América Latina la movilización estadounidense, pedir que los hispanos estadounidenses también estén en coordinación con América Latina es fundamental para presionar y cerrar campos de acción también a los gobiernos de derechas. Sería importantísimo que en los lugares donde no hay gobiernos progresistas
las izquierdas le cierren también el paso a los Novoas, a los trompitos, como tú dices, y aunque bueno, en Argentina es muy difícil porque es prácticamente otra personalidad autoritaria y un mando despótico, el de Milei, pero frente a los otros habría que cerrarles el paso, y creo que en ese sentido es muy importante la acción política. Ahora, solo también comentar, y me parece dos temas como importantes que están totalmente vinculados. El primero es que frente a Davos, frente a lo de Minnesota, frente a la respuesta de Canadá, no está claro que Trump se puede imponer fácilmente o que pueda hacerlo si no usa la fuerza. Entonces, digamos que lo que significa Davos y Minnesota, que la audiencia sabrá que es por el asesinato de una mujer americana estadounidense, no migrante, y que por las fuerzas de ICE ha provocado una crisis política. Si este autoritarismo interno rompe también y fractura a la élite republicana, que ya la vimos en algunos casos, algunos disensos, aunque son minoritarios, si se consolida con la mayoría demócrata que puede llevarlo al impeachment, y si la sociedad civil estadounidense logra tener una movilización mayor y se radicaliza con la participación de los trabajadores, creo que se podría cerrar una pinza efectivamente que al menos frene la consolidación del autoritarismo despótico de Trump. Y esto es fundamental. En Estados Unidos se está jugando el papel de lo que podría ser el nuevo orden mundial, porque de otro modo Trump puede consolidarse y esa consolidación sería muy grave para el mundo. Ahora, si él cae, a su vez, con él caería la última oportunidad de reconfigurarse hegemónicamente de Estados Unidos, porque Estados Unidos no volverá a la normalidad, no hay una normalidad a la que decir, bueno, ya tenemos al Estados Unidos bueno, ¿cuál es ese? Si no tiene un proyecto hegemónico que sustituya al neoliberalismo y que no utilice el imperialismo como siempre. Y en ese sentido estamos entrando efectivamente en la era de la transición hegemónica, donde el fin del liderazgo estadounidense, Immanuel Wallenstein decía que había dos formas, es decir, si Estados Unidos lo podía hacer de manera elegante, es decir, lo que planteaba Immanuel Wallenstein es que el fin de la hegemonía ya estaba dándose, es decir, no estaba a discusión su fin de hegemónico, sino cómo lo iba a hacer. Bueno, Wallenstein ya no vivió para ver que no era nada elegante la caída de Estados Unidos y que puede acelerar efectivamente la desarticulación de ese país. Como me voy a tener que retirar, solo un punto polémico, y lamento no poderme quedar al debate, pero creo que el problema no está solo dentro de, esta fuerza reaccionaria mundial de ultraderecha, hay que frenarla como dé lugar con todas las fuerzas, incluyendo, yo diría, incluso a los liberales demócratas. Es decir, hay que aliarse con quien sea para detener este monstruo que se llama Donald Trump. No es el momento ahorita de decir, los liberales fueron... No, es el momento de hacerle el impeachment a como dé lugar o frenarlo políticamente a como dé lugar. Eso es una necesidad mundial. Pero para sustituir al neoliberalismo, el problema es que yo no creo que la expansión infinita del capital sea posible equilibrarla con el bienestar. Porque el bienestar que se había logrado en la posguerra era un acuerdo porque los trabajadores y las fuerzas adentro de las fábricas eran lo suficientemente poderosas para atemorizar a los capitales. Pero hoy los capitales no están atemorizados por la fuerza de nadie. No es solo Donald Trump el que se salta a los límites, son los grandes capitales mundiales los que creen que no deben ser regulados, los que quieren hacer lo que deseen y los que quieren imponer y han impuesto las reglas dentro de la fábrica y afuera de la fábrica. El esfuerzo de los gobiernos progresistas es precisamente para tratar de frenar ese poder y redistribuir lo que antes se redistribuía dentro de la fábrica, pero que hoy es el gobierno el que tiene que redistribuir y es el papel que ha jugado la Cuarta Transformación. Pero seguimos dependiendo de las inversiones, no solo de las exportaciones, seguimos dependiendo de los turistas de Estados Unidos, de las semillas de Estados Unidos, de las gasolinas de Estados Unidos. Esto nos dejó el neoliberalismo, nos dejó atados a nuestros vecinos del norte, y ahora deshacer eso no es solo una decisión soberana, es cómo podríamos construir cadenas de abastecimiento, comercio, etcétera, y además comercio que está dominado por la OMC, por los tratados de libre comercio que ya firmó México, por los tratados de libre inversión. Entonces, esa camisa de fuerza neoliberal mundial no es fácil desarticularla, y no es fácil desarticularla, y con eso concluyo, perdón por extenderme, en
medio del cambio climático y el agotamiento también de los bienes naturales que necesita el crecimiento del capital. Es imposible que se siga creciendo, el crecimiento infinito, se dice en las redes, se dice en todos lados, el crecimiento infinito es imposible con ecosistemas y bienes naturales finitos. Entonces, aquí tenemos un cierre no solo de Estados Unidos, sino del modelo civilizatorio al que nos ha llevado el capitalismo. No, bueno. Y todavía dice que malo, que no me voy a poder quedar a eso porque dejo acá. Emoji de la cabeza. Sí, pero continuará. Continuará. Disculpen a mis compañeros de la mesa, pero... Dejó acá ¿Pero a dónde? Deja los temas y vamos a seguir porque además esperamos que sigas también viniendo a estas mesas de análisis porque nos parece muy importante que entre todos tengamos que discutir, ¿no? Y esa es la idea de estas mesas y esta es la idea también de tener estos programas y de tener el proyecto del canal, es que podamos empezar a pensar y a despabilarnos porque la situación efectivamente es compleja. Así es que muchísimas gracias, César Pineda. Y voy con Arturo Ávila porque justamente la pregunta es, en medio de, además, poniéndole el extra al escenario que acaba de plantear, de lo que sí significan estos gobiernos autoritarios con el uso de las tecnologías de la inteligencia artificial, que lo vimos aplicado en el ataque a Venezuela, que lo vemos en el ICE, que ahora lo quiere imitar Milei en hacer su propio ICE súper tecnológico en Argentina. Entonces, además de eso, de todo lo que ella nos dijo, tenemos unos sistemas represivos perfeccionados por la tecnología. Sí. ¿Para dónde nos movemos entonces? Hay un reto importante, ¿no? Que es sin duda el avance tecnológico. Y no solamente en términos de lo que representa hoy la inteligencia artificial y la posibilidad y la ventaja que le da a quienes son dueños de la inteligencia artificial, que normalmente han estado del lado de los fuertes capitales o son hoy quienes concentran las mayores riquezas. Y es peligroso porque construyen narrativas de comunicación que afectan sin duda la percepción de la gente, no solamente en México, lo están haciendo en otros lugares en el mundo. Es peligroso porque los algoritmos, ¿no?, están sin duda tratando de imponer una realidad que muchas veces no existe. Recuerdo muy bien algo que subió Javier en sus redes, en donde prendía su X y de pronto desplazaba y le aparecían puros personajes de la derecha, cuando Javier no los ve. O sea, no es el algoritmo quien está empujando en México que la gente esté viendo personajes de la derecha. Entonces, es un tema de análisis importantísimo. Pero yo quisiera agregar algo más sobre la mesa, porque la mesa se puso buena y caliente, que no debemos de perder de vista en todo este análisis que tiene que ver con este nuevo orden mundial que está tratando de imponer Estados Unidos por la fuerza. Me parece que Donald Trump también tiene el reto electoral. Donald Trump le habló a dos segmentos de población, a los 1,000 millonarios, a los ricos, a los muy ricos, ¿no? No es una casualidad que Elon Musk haya sido durante la primera parte de su campaña una de las personas más cercanas y promotoras y que hoy siga siendo un amigo cercano de él, pero tampoco es casualidad que al otro sector al que le habló fue al sector obrero, al sector al que le vendió la idea de que Estados Unidos podía recuperar esta economía de los años 50, en donde todo el mundo era feliz y en donde no tendría ninguna necesidad, que no existe, porque sin duda ya no hay esa posibilidad. Y entonces hay una forma en la que lo venía haciendo Estados Unidos que hoy, con lo que acaban de mencionar en la mesa, se agota. Una era la deuda, ¿no? Estados Unidos tiene 38 trillones de dólares de deuda para 2025. Es decir, representa el 124% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Aquí de pronto los que se creen muy expertos en finanzas nos critican porque tenemos la mitad del Producto Interno Bruto de déficit fiscal, que además es lo correctamente aceptado. Pero además el Fondo Monetario Internacional dice, en la forma en la que está operando Estados Unidos, es muy probable que su deuda incremente al 140% para 2030. ¿Cómo se logra, ¿no?, manejar una deuda que representa un tercio de la deuda global del mundo, extrayendo valor? Es decir, tienes que ir
por territorios, como lo está haciendo Estados Unidos, tiene que ir, ¿no?, por otros espacios, como lo está haciendo Estados Unidos, porque es simple y sencillamente ya insostenible el modelo financiero que ha tratado de imponer el presidente Trump. Entonces, por un lado, tiene que responderle a los capitales, ¿no? Por otro lado, tiene que responderle a la base a la que le ha ofrecido una mejor vida, un regreso al Estados Unidos de los años 50, que es más de película. Y por otro lado, la complejidad de que el país pues tiene una economía con un déficit fiscal enorme, que no produce, que no tiene recursos naturales, y entonces, al parecer, estratégicamente han optado no por la vía diplomática, que tiene un largo plazo, sino por la vía de quien tiene la fuerza. Y eso me parece relevante poner sobre la mesa. Datos importantes: me parece que México lo que tiene que hacer es tratar de tener una postura muy clara de cómo sí hay modelos que pueden funcionar y que no ameritan, ¿no?, aplicar la ley de la jungla. El humanismo mexicano sin duda es un modelo que ayuda a que haya más igualdad en el mundo, no es violento, tampoco es un modelo en contra de los empresarios. Tan solo en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, los más ricos crecieron un 4%, la clase media un 22%, mientras que los más pobres un 32%. Es una buena noticia. Entonces hay que impulsar allá afuera una narrativa importante económica con nuestros con aliados, con los países de América Latina, para fortalecer que existe un modelo que puede funcionar, ¿no? Y la otra parte que me parece importante es, sin duda, pues cuidar la relación con Estados Unidos, ¿no? Porque si bien es cierto, es muy compleja, ¿no?, pues hoy es el principal socio comercial que tenemos. Como tú bien lo dijiste, la herencia del neoliberalismo es efectivamente una economía completamente integrada. Exportamos el 80% de lo que producimos, el 80% de lo que producimos. Y en ese orden de ideas me parece que la diplomacia, el cuidado, la no confrontación, pero sí la búsqueda de alternativas pragmáticas con bloques emergentes en distintos países, pero también con potencias medias, como lo definió el presidente Kearney, puede ser una salida de mediano plazo que no implique, por supuesto, entrarle a un juego tan peligroso como el de imponer la ley del más fuerte en el mundo. Ahora, y tengo que ir con Ceci y con Javier, pero como también sé que también te quiero hacer una pregunta, diputado, que es, en estos momentos, de pronto en México, a veces parece que es más fácil, y te lo digo porque vas a las otras mesas, debatir o discutir o defender algunas de las cosas que se hacen o que se están haciendo en la Cuarta Transformación con la oposición. Digo, es más fácil porque se quedan sin argumentos, ¿no? Pero discutir en términos con la izquierda, que está más a la izquierda de la 4T, a veces también puede ser más compleja, pregunto, porque al final de cuentas hay unos límites donde se puede actuar, a veces no tan rápido como quisiéramos en ciertas direcciones, ¿no? Y lo pregunto por esto de los ultramillonarios, que también vimos aquí ya informe de Oxfam, y ahí sí por ahí tenemos la grafiquita, tenemos 22 de los 109 mil millonarios del planeta, de América, que es lo que nos pone en discusión con lo que decía César, ¿no? De cuando el crecimiento de los 1,000 millonarios también parece que va en aumento y en aumento y en aumento. Pregunto y ya como antes de que te vayas. No, es una herencia que nos deja el modelo neoliberal, pero eso no quiere decir que nosotros tomemos posturas irresponsables de decir, bueno, aquí se acabó el trato con las y con los empresarios y vamos a radicalizarnos. Nosotros sin duda creemos que el bienestar social se encuentra en sociedades que son más iguales, más igualitarias, por supuesto, ¿no? Y me parece que en un país como el nuestro, en donde los 5 más ricos concentran riquezas que son equivalentes a productos internos brutos de otros países, pues algo se hizo mal, ¿no? O sea, y se sigue haciendo porque siguen creciendo. Mal. No, distinto, porque hoy me parece que ha multiplicado la política pública de nuestro país, ¿no?, lo que tiene es
una lógica muy clara, ¿no? Por el bien de todos, primero los pobres. Sí, sin duda. Si tú, empresario, puedes entender eso, entonces te puedes subir a esta dinámica de crecimiento que tenemos. ¿Qué implica eso? Primero, pues que no seas un empresario corrupto, porque muchas de las grandes riquezas de nuestro país se hicieron a partir de complicidad del Estado con los empresarios, y hay que decirlo. Segundo, que pagues tus impuestos. Pues es lo lógico, ¿no? Es constitucional. ¿De qué forma? Equitativa y proporcional. Así es como se deben de pagar, contribuye al desarrollo de la nación. Y tercero, ¿no? Tienes que entender que hay que promover, ¿no? Que no exista pobreza en nuestro país. Porque la pobreza, sin duda, ¿no? Es un reflejo claro de violencia. Y eso me parece que se tiene que erradicar a como de lugar. Las máquinas neoliberales durante mucho tiempo se dedicaron a construir un modelo de país en donde efectivamente se benefició a unos cuantos. Y eso me parece que tenemos que entenderlo. Hoy existe, es una realidad con la que no nos podemos pelear, pero me parece que todas las políticas públicas que impulsa hoy nuestro gobierno están enfocadas primero a priorizar a la gente que menos tiene y a volver mucho más igualitaria la condición de vida de nuestro país. Por eso no es casualidad que 13.4 millones de mexicanas y mexicanos estén fuera de la pobreza. Por eso no es casualidad que hayamos aumentado en un 157% el salario mínimo en nuestro país. Y por eso no es casualidad que cuando llegamos a gobernar este país en 2018, éramos el último lugar en el monto de pagos de salario mínimo. Y hoy estamos en el cuarto lugar. ¿Suficiente? No, no es suficiente. Hay que estar en el primer lugar. Ya estuvimos antes, sí estuvimos antes, en 1978. Antes de que llegara el declive del modelo neoliberal. ¿Para qué? Para llegar a 2.5 canastas básicas que nos permitan por lo menos tener una condición en donde pueda haber una condición digna y humana, ¿no? Con quienes viven en esta nación. Entonces, me parece que vamos por la ruta correcta y hay que entender muy bien que el modelo del humanismo mexicano es un modelo que está funcionando. Y entonces, en esa lógica, habría que analizarlo, entenderlo y promoverlo a otros países. Bueno, con eso nos quedamos porque sé que te tienes que ir. Y ahora sí, Javier, a ver si tenemos esta gráfica. Miren, es esa. Ayer la veíamos con los de Oxford. Brasil tiene a los más millonarios de América Latina. Después México, 22 de los 109 mil millonarios. Pero México tiene a esa franja que se llama Carlos Slim, ¿no? Ahora invirtiendo en energía y en petróleo, y que suma a las fortunas de Chile, Argentina, o sea, es una buena cantidad. Y una de las cosas que nos explicaba muy bien Carlos Brown, autor de coautor de este informe, es que hay una diferencia entre ingreso y riqueza, y la riqueza es lo que van acumulando, y eso les permite tener a los que vienen del sector empresarial poder político en México y en el resto del mundo, muy claramente y más claramente que en ningún lado en Estados Unidos, ¿no? Que son los que se han ido, porque la lógica de Trump es la de un empresario de estos que se absorben empresas pequeñas y que van como los tiburones. O sea, funciona más con esa lógica que con la de la política y la diplomacia. Sí, la avaricia de las personas pues lleva a tener este nivel de recursos. Aquí sí es un tema de debate qué va a pasar al futuro. Y que ahorita el compañero pues nos ponía un panorama negro porque decía es un conflicto de las élites y dependemos mucho de las fuerzas como se muevan en Estados Unidos. Bueno, sí hay una propuesta que no es el humanismo mexicano, es por el bien de todos, primero los pobres. Y que esto puede ayudar, ayudó, si vemos en Brasil y México, quienes tienen estos ricos, y estamos hablando de un modelo económico que pone por delante a los pobres. El neoliberalismo lo que hacía era crear pobres y te reducía el mercado a unos cuantos, un mercado de una élite que pudiera consumir. Este modelo permite expandir el mercado al considerar a toda la población sujeta pues, del consumo, y que esto permita de una manera que todo el mundo salga adelante. Aquí es un tema de convencimiento, porque no les vamos a quitar el dinero,
no vamos a competir con ellos. A ellos les conviene este modelo porque pues son seres humanos, no van a vivir todo, no para siempre. O sea, ¿qué le van a hacer a tanto dinero? ¿Para qué lo quieren tanto? ¿Verdad? Así les gana la avaricia. El esquema, como se está planteando ahorita la crisis del mundo, es, si uno volteara a ver a México, pues sí no es suficiente. Pero se está construyendo en el mundo otro modelo. La verdad es que no hablamos mucho de China, pero es impresionante lo que está sucediendo allá y que justo es un modelo muy parecido que pone por delante primero a los pobres. Su crecimiento lo debe a que puso por delante primero a los pobres y que permitió entonces ese desarrollo. Claro que implica esta separación económica y del poder político, que eso es lo que cuesta la avaricia. Pero, pues sí, eso es un esquema que tendrá que irse llevando, no un planteamiento pues del fin del mundo, porque esa es la otra posibilidad. O sea, ya el neoliberalismo llegó a tanto, una concentración tan brutal de recursos, el mundo en una crisis ambiental, pues se acabó el planeta. Y no, sí hay una posibilidad real de desarrollo en este momento post-neoliberal, que lo representa, que la experiencia en México es retomable, la experiencia en Brasil, la experiencia sobre todo en China, permite un proyecto distinto. Entonces, sí, yo sí tengo mucha esperanza. La verdad es que no solamente es Zohran Mamdani. En California se está generando también un fenómeno muy importante con su gobernador. Le ganaron a los tradicionales demócratas que eran lo mismo, solo que se quitó la careta Trump, pero era el mismo modelo y acá ya se está construyendo pues un modelo alternativo que coincide con estas posibilidades de desarrollo, donde le quitas a los ultrarricos, decía el gobernador de Chicago, dice vámonos con los ultrarricos que son realmente este 1%, pero a ellos también les conviene, no es ir contra ellos. O sea, podemos generar un desarrollo incluyéndolos a ellos, que permita al mundo tener una esperanza distinta. Y creo que este es un momento de quiebre, en riesgo de guerra, en riesgo de violencia del Estado de Derecho. Hay muchos riesgos. Lo que queda es esta resistencia estratégica que nos permita generar este mismo modelo mientras el otro se está derrumbando. Ceci, ¿con qué seguimos? ¿Con qué vamos cerrando? Porque ya nos dieron las 11. ¿Con qué vamos cerrando en esta misma ruta? ¿Qué hacemos? Sobre todo porque tenemos enfrente tenemos que ir, lo que hemos dicho varias veces, cambiando la rueda del carro en movimiento, ¿no? Siguen pasando cosas en la Ciudad de México, siguen pasando cosas en el país, sigue el mundo moviéndose, mientras que hay que pensar paralelamente cómo enfrentamos esta transición de época. Sí, justamente ahorita que estaba terminando mi intervención, me acuerdo mucho de cuando era joven, yo crecí justamente en el auge. Era joven. Más joven. Hace 10 años, más o menos 12 años, y pues que soñábamos las juventudes con el fin del neoliberalismo. Era nuestra batalla, bueno, acompañados obviamente de todos, y pues decir que ahora lo estamos viviendo, nunca nos imaginamos que lo íbamos a vivir de esta forma. Tampoco ¿no? elegante. Tampoco elegante, pero aquí un poco contestándole a lo que decía César, a mí yo difiero, yo creo que no hay que aliarse con los liberales, o sea, los liberales están más cómodos con un liderazgo como Trump. O sea, esa es la realidad. Las grandes élites liberales de Estados Unidos, a pesar de que les incomode, por supuesto que están más cómodos con un liderazgo como el de Trump que con uno como el de Mamdani. Y ahí está muy claro. O sea, hubo una cargada hacia Cuomo. Y Cuomo pertenece a esa élite liberal demócrata. O sea, ellos nunca van a ser aliados de nosotros. Y ahí hay que tenerlo muy claro, porque representan los grandes capitales. Porque al final de cuentas ellos también se benefician del armamentismo, se benefician de esta concentración de la riqueza como la que vimos allá. Entonces yo creo que ahí hay que tener muy claro ese tema. También nada más, ¿no? Lo que decía Arturo, el tema de las redes sociales, ¿no? También ese es otro aspecto que le agregamos a esta complejidad de la rueda que se mueve. Yo creo que ahí como izquierda no tenemos que caer en esa trampa. Nuestra fuerza está en el territorio, en caminar
Y el humanismo mexicano sí es una nueva concepción económica, pero también una nueva concepción política. Es la regeneración de la política, como pues justamente contrarrestando esta gráfica que ponían en la que decía que las personas comunes y corrientes no pueden llegar a ocupar cargos públicos. Yo creo que Andrés Manuel nos dio la receta a todos y todas. Ahí está para quien quiera poder salir a caminar, a construir, a escuchar a la gente. Y nada más también contestar rápido lo que decía Arturo. Yo creo que Trump sí está, ya no está para contestarme, pero yo creo que Trump sí está respondiendo a sus bases. Y yo creo que eso tenemos también que ser muy críticos y verlo. O sea, está respondiendo a los grandes capitales porque está generando esta cosa horrible que veíamos de Gaza. Pues ¿quién la va a construir? Las élites económicas de Estados Unidos. Ahí les está ofreciendo eso. El extractivismo, el armamentismo y también a los obreros o a esta base, porque al final de cuentas yo creo que lo que él vende es somos grandes. Yo les dije que iba a volver a ser América grande y vean, vamos a volver a ser un imperio. No les puede contestar con derechos, pero les está contestando con esta cosa que anda haciendo por todo el mundo, con este imperialismo que está reviviendo. ¿Y por qué? No es que lo esté defendiendo, pero creo que sí tenemos que ser muy críticos y saber que él está contestando y sigue apelando a sus bases, yo creo que cada vez más fuerte. Y ya nada más cierro con lo que decías de que cómo nos vamos hacia la izquierda o qué le decimos a los que están más hacia la izquierda del movimiento. Yo siempre aplaudo a quienes nos hacen críticas desde la izquierda. Ojalá desde ahí viniera siempre la crítica y no con estas mentiras que no tienen nada que ver de la oposición. Yo creo que, a ver, la presidenta Sheinbaum viene de un grupo de izquierda totalmente. O sea, para mí no hay nadie más de izquierda que la presidenta Sheinbaum. Se formó con Enrique Semo, viene de una corriente muy de izquierda de nuestro país. Por supuesto que cuando asumes un cargo tienes que ser institucional, pero eso no quita que ahí estén los valores que queramos responder. Y por supuesto el cambio climático que decía César, bueno, pues ella es una gran luchadora de ese tema y hay muchas políticas que quizá no se comunican todavía porque no acaban, están empezando, llevamos 1 año y medio, pero ahí está esa lucha también y esa bandera, y yo estoy segura que en unos años vamos a ver ese como uno de los grandes logros de nuestra presidenta. Javier, ¿nos aliamos con los liberales y con todo el mundo para detener a Trump como sea o no con ellos porque van a hacer lo mismo? Bueno, hay que poner mucha atención al proceso electoral que viene de Estados Unidos. Lo que pasó en Nueva York sí es un elemento que nos debe llamar la atención porque es el establishment demócrata que coincide perfectamente con Trump, con los republicanos y esta rebelión que hubo con Sara Mandani. Pero la estamos viendo en otros lugares. Ahora, sí va a depender si se logra aquí en noviembre esta liberación, que es un cambio, es un rompimiento dentro, digamos, de las estructuras del poder en Estados Unidos, que sería casi una rebelión como la que vivimos en México, porque no soportaron esta circunstancia en la que están viviendo. Entonces, no sé bien quiénes serían los liberales, pero sí estoy atento en que quienes pueden llevar adelante una transformación que nos convenga a todo el planeta, sí está en manos de este proceso electoral que está en Estados Unidos y que pueda quitarnos de encima este demonio que traemos, o que, y si no pueden, pues híjole, va a ser hasta 2030. Entonces sí es complejo, pero hay que poner mucha atención ahí, más que pensar en aliarse, en qué podemos construir. O sea, es que es muy vendible el proceso que estamos viviendo aquí en México, muy vendible para todo el mundo lo que estamos viviendo aquí en México, y incluyendo pues obviamente a nuestra contraparte en Estados Unidos. Yo por eso insistía en una reunión de las Américas en donde se pueda proyectar este modelo que Andrés Manuel lo hizo en 2 ocasiones, no tuvo eco porque lo hizo desde la tribuna del gobierno aquí en Veracruz y no tuvo eco, pero es algo que sí tendríamos que ir construyendo y que pues, el capital y que todos los que piensan por el planeta, pues, porque los súper ricos también van a tener hijos y nietos y no hay otro planeta más que y lo estamos devastando. Que sí, ¿no? Pues no sé a dónde piensan irse, o sea, con toda su riqueza, ¿a dónde? ¿No?
dónde? Pues no hay para dónde, no hay para dónde. Entonces tiene que privar la razón. Y esa debe ser parte de esta resistencia estratégica. Bueno, pues con eso nos quedamos. Yo de verdad agradezco mucho que vengan, que se den estas discusiones. Me parece que es re importante. No sé cuáles vayan a ser las salidas, pero que lo estemos planteando, que lo estemos discutiendo, que se vaya de aquí a detonar otros procesos en otros lugares, en los espacios que tienen, en los espacios de Canal Red. Al final de cuentas, pues lo que tenemos que hacer todos es pensar colectivamente cómo salir de este atolladero en el que nos han metido estos, le dicen los tecnofaraones, ¿no? De la información, los que están metidos, que vienen de estos espacios muy poderosos, porque una de las cosas que veíamos en esta gráfica es que Slim nunca había sido tan rico en su historia como lo es ahora, y aún así dejó de ser, de estar entre los 10 más ricos del mundo, porque esos otros ricos lo rebasaron. Bueno, Elon Musk tiene, creo que más de 700 millones. ¿Cuánto es, Arturo? Tú te sabes. No, bueno, Arturo estaba peor que yo en los ceros. Pero está cerca de convertirse en el primer hombre en la historia que acumula más de 1 billón de dólares. Sí, no, es una cosa impresionante. ¿No es eso lo que le ofreció Trump a Dinamarca para comprar Groenlandia? Pues es que el tema es que ya son tantos ceros que nos perdemos. Ya se pierde. Ya, al final de cuentas es una cantidad que ni siquiera alcanzan las calculadoras para que podamos dimensionar lo que significa. Ese dinero? Bueno, pues son las preguntas que nos estamos haciendo y son las cosas que nos pone en agenda, porque tristemente es nuestro vecino. Imagínense, lidiar con un vecino así todos los días, no, bueno. Muchas gracias a los dos. Y vamos a estar de nuevo en estas discusiones que son siempre muy ricas y nos ayudan a todas y a todos a pensar. Con esto terminamos la mesa de análisis.